Hola, bienvenidos, qué rico estar con ustedes. Cerramos la semana con un tema, yo creo que este asunto de adelgazar, Sandro y Hugo, no solamente ya le llama la atención a las mujeres, sino también a los hombres, ¿cierto? Que antes el tema de la vanidad y de quiero estar más flaquito. Vamos a hablar de medicamentos para adelgazar. Es un tema delicado, pero tampoco un tema para tenerle miedo, porque en ciertos casos, según me han enseñado los especialistas que hoy van a estar con nosotros, son recetados, aprobados y de la mano del especialista no hay problemas. El problema es cuando no son aprobados y causan una cantidad de consecuencias negativas para el organismo. Bienvenido, el doctor Sandro Sánchez es médico nutriólogo. ¿Cómo le ha ido? Sandro Gómez. ¿Sandro Gómez? Sí. ¿Y por qué yo dije Sandro Sánchez No, si es Sandro Gómez? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Olguita, ¿cómo estás? Muy bien, tiempo sin verlo. Sí, bastante. La última vez hablamos de, ¿se acuerda? De nutrición siempre hablamos. De nutrición, perfecto. Sandro Gómez, médico nutriólogo. Y el doctor Hugo Gallego, que es médico toxicólogo. Doctor Hugo, ¿cómo le ha ido? Cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Se conocen, ¿no? Cuando Sí, le conté a Sandro que iba a estar con Hugo, yo con Sandro, bueno, justamente por este tipo de asuntos se conocen. Por diferentes, en diferentes escenarios, ¿cierto? Un escenario académico, digámoslo, de información también, a través de medios que hemos trabajado juntos y lógicamente también en el área de la práctica clínica, porque precisamente estos medicamentos requieren en cierta medida el acompañamiento de una persona experta en el área del manejo de los medicamentos, precisamente para evitar intoxicaciones o problemas con los mismos. A su consulta le llegan casos relacionados con esto. Usted trabaja más farmacodependencia, ¿cierto? No, pero también. Claro, es un área muy grande que hoy en día se está abriendo mucho el campo en lo que es automedicación, en lo que es intoxicaciones accidentales por ingesta de estos medicamentos, y lo otro también es los programas de farmacovigilancia. Hay que vigilar muy bien o hacer el seguimiento de la prescripción y de la dispensación de estos medicamentos, al igual pues que lo que es la formulación y el seguir los regímenes estrictos como los médicos lo recomiendan. Entonces ahí hay un gran grupo, una gran área, y es muy importante porque el gran gasto en salud fundamentalmente se da en la consecución de medicamentos. O sea, cuando han hecho los balances, la parte farmacoeconómica de todo lo que es el sector salud, se ve que la gente invierte más en medicamentos que, por ejemplo, en consultas o en exámenes diagnósticos. Por eso es tan importante educar con respecto de todas estas medicamentos que hay en el mercado, muchos de ellos que son de venta libre, para evitar previamente riesgos y consecuencias. Y al doctor Sandro, un médico nutriólogo, me dice, un médico especialista en nutrición, el tema de adelgazar es uno de los deseos de las mujeres con o sin necesidades médicas como tal. Te llegan muchas personas simplemente porque quiero adelgazar más, aunque usted de pronto diga, esa no está, pero quiere adelgazar. Ese es uno de los deseos. No, de hecho, de todos modos nos estamos enfrentando actualmente a la cultura fit, ¿cierto? Entonces la cultura fit se vuelve en gran medida muy exigente y frente a los modelos que ven las personas reflejados en redes sociales, básicamente pues en redes sociales, los llevan a que no estén a gusto con lo que tienen, y después de una valoración completa donde uno revisa en la historia clínica, sobre todo yo hago un gran énfasis en la historia nutricional, ¿cierto? ¿Cuándo fue que subió de peso? ¿Cómo subió? ¿Por qué? Y además, ¿cómo está estructurada su dieta? Y cuando me refiero a dieta es su alimentación como tal. Entonces, y después de eso, en un examen médico, ¿cierto? Precisamente como soy médico, entonces hago toda la valoración clínica de la persona a ver si hay alguna condición médica que pueda estar ocasionando su problema de peso o no, haciendo mediciones específicas a través de aparatos electrónicos que miden la grasa corporal, la grasa visceral. Entonces ya con todo eso uno tiene definido si hay un problema en la ingesta, si hay un problema en la composición corporal, y se complementa con exámenes de laboratorio, ¿cierto? Entonces esto no es algo de una consulta de 10 minutos o de pasillo, sino que en realidad
amerita pues como una profundización grande en qué es lo que está pasando. Y se encontramos regularmente en esas personas que están muy bien, que tienen una dieta bien estructurada y todo, pero quisieran alcanzar una reducción mayor, que no la necesitan, ¿cierto? Y que la quieren adquirir. Entonces el trabajo en ese momento es como mostrarles, ilustrar a la persona que en realidad se encuentra bien y que sus hábitos son normales, pues, y que están saludables y que puede seguir así, pero a veces no están conformes con eso y van y buscan en la calle o en otras o en el internet la manera de encontrar alguna cosa que les ayude a llegar a lo que ellos quisieran y que muchas veces no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una condición genética definida, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice yo quiero los abdominales en chocolatina, ¿cierto? Pues no chocolatina derretida. Entonces, firme, como salida del congelador. Entonces en eso juega mucho lo que es la historia familiar. Total. ¿Sí? La misma etnicidad o raza, ¿cierto? Entonces hay ciertas poblaciones que tienen la musculatura más firme, más tonificada, ¿cierto? Y que muchas veces sin necesidad de ir al gimnasio ya tienen su chocolatina incluida, ¿cierto? Entonces ese es el punto y la gente quisiera hacerlo, pero de todos modos también hay otra cosa que tiene que ver con la facilidad, o sea, la rapidez, el que yo no me tenga que esforzar, el que yo no tenga que hacer ejercicio, el que yo no tenga que hacer abdominales, el que no tenga que llevar un plan alimentario, el que tenga que reducir comida. Y entonces ahí es donde se busca las ayudas farmacológicas y más adelante podremos definir cuáles son los criterios para iniciar un medicamento. Perfecto, pasemos, sentémonos. Doctor Hugo, ahorita, antes de empezar el programa, ustedes fueron muy claros por su responsabilidad como especialistas que no íbamos a nombrar todos los medicamentos porque la gente tiende. Lo dijeron, igual hicieron la advertencia, pero yo voy a ensayar, va y los compra y se automedica. ¿Por qué es tan importante no automedicarse a todo nivel, pero en particular con este tema de los medicamentos para adelgazar? No, lo que pasa es que existen pues muchas sustancias o muchos principios activos, muchos medicamentos que han sido utilizados y se utilizan, incluso que han estado en el mercado y después de un tiempo de utilización, en fin, salen las advertencias, se ven los efectos adversos y los retiran del mercado. Incluso sí voy a mencionar uno porque ya lo retiraron y todavía de manera ilegal les están vendiendo a las personas para que estén bien pendientes, porque con diferentes nombres se los venden por ahí o por internet, por Instagram, en tiendas naturistas, en un gimnasio, etcétera, etcétera. O algunos impulsadores, algunas personas les venden, por ejemplo, hay un componente que es la sibutramina. Esa sibutramina fue un boom hace 15 años y todo mundo en el mundo estaba utilizando la sibutramina, aprobado en Europa, Estados Unidos, cuando empezaron a reportarse los casos de suicidio, de muertes, de arritmias cardíacas, etcétera. Hoy en día hay productos ilegales con ese componente. Entonces apúntenlo, pero para jamás comprarlo. Por eso, para que miren, porque es que, por ejemplo, en Colombia, en las ofertas que hay, si buscan por internet, hay todavía algunos productos que ofrecen por ahí, en algunos portales, con ese componente. Entonces, es uno. Entonces, hay que tener precaución porque cualquiera de las sustancias, mire, el principio en toxicología es, nada es veneno, todo es veneno. La dosis hace el veneno. Entonces, uno puede tener un medicamento X, incluso en las dosis terapéuticas, pero si la persona sufre de un problema en los riñones, de un problema en el hígado, de un problema pulmonar, en la sangre, etcétera, puede tener un efecto adverso. Por eso, como mencionaba el doctor Sandro, es muy bueno que quienes vayan a tomar la decisión de cuidar su peso, de mirar la posibilidad, deben tener una valoración integral y mirar si está indicado o no el prescribirle X o Y medicamento para que pueda coadyuvar con esa decisión, ¿cierto? Y con ese tipo de tratamiento, pero nunca solos, sin el acompañamiento profesional, porque tenemos el riesgo de tener algún efecto adverso. Incluso, doctor Sandro, también hay que tener, supongo, cuidado con los medicamentos naturales. O sea, yo he escuchado y
mirando pues para este programa, la gente habla de alcachofa, la gente habla de centella asiática, la gente utiliza los laxantes, los diuréticos. ¿Verdad que eso tampoco se puede usar como, no es inocuo, no son inofensivos? Exacto. Porque ahí también juega el tema de las interacciones con otros medicamentos y todos esos asuntos. Sí, es cierto, o sea, una de las maneras en que nos convencen y nos venden cierto tipo de sustancias es diciendo es que eso es natural, ¿sí? Entonces el natural es la cicuta, natural es cualquier tipo de veneno, ¿cierto? Entonces hay la que tener, amapola, mal utilizada. Exacto, pueden condicionar problemas de salud graves, grande. La gente le gusta mucho el té verde porque tiene una promesa de acelerador del metabolismo, porque aumenta y en ese acelerar el metabolismo es que mejora las deposiciones, pues o sea, las personas que tienen de pronto un poquito de constipación, estreñimiento, mejoran su deposición, entonces lo perciben como algo que les va a ayudar a perder peso y en grandes rasgos, pues en muchas ocasiones ese abuso del té verde nos produce problemas de intoxicación hepática y de hecho hay muchos casos. Sí, el hígado. Los hepatólogos en particular son los que más miedo le tienen al té verde, ¿cierto? Y usted el té verde lo encuentra en cualquier tipo de bebida, incluso de acceso para los niños, ¿cierto? Pues los niños pueden en el mercado fácilmente llegar a consumir esas sustancias. Los diuréticos en última instancia lo que hacen es que uno pierda líquido, pero el líquido que vos vas a perder, vos lo vas a recuperar. O sea, nunca se va a perder peso a través de esa pérdida. Sí, si yo estoy tomando algún tipo de medicación que me genera una retención de líquido, podría en un momento determinado, pues por ejemplo unos tipo antihipertensivos, y al suspenderlos yo podría obtener que no retenga líquido, me mejoraría el peso, pero estamos hablando de medio kilo a 1 kilo y no de muchos kilos, que es lo que estamos buscando cuando nos enfrentamos a un paciente con obesidad. Lo mismo pasa con los laxantes. Los laxantes lo que va a hacer es que vas a tener una deposición pues, o diarreica o una deposición más frecuente, pero tampoco el peso está supeditado a ese tránsito intestinal, ¿cierto? Porque si miramos, hay personas con hábito intestinal de 3 veces al día y no son delgados, o hay personas con hábito intestinal de cada 3 días siendo todos normales y tampoco eso hace que ellos sean más pesados. Entonces es una falsa idea que a través de los laxantes yo voy a mejorar mi peso. El doctor Sandro, doctor Hugo. No, yo quiero anotar, por ejemplo, con respecto de los diuréticos, que otra condición adicional es que cuando las personas aumentan la eliminación pues, de orina, traen unos desequilibrios hidroelectrolíticos importantes, o sea, se pueden deshidratar, se les puede disminuir el sodio, el potasio, el cloro, que son iones necesarios para todo el funcionamiento de las bombas celulares. Wow. Entonces las personas creen que con un diurético obviamente están orinando, eliminando y que están haciendo bien para su salud, pero pueden crear desequilibrios tan delicados que puede llevar a alguna condición clínica o médica de una falla en algún órgano o sistema, dependiendo de ese desequilibrio. Voy a poner un ejemplo de un paciente que tuve hace mucho tiempo, pero no fue por diuréticos, sino que, por ejemplo, una condición que es la que pasa en el guayabo, cuando a la gente se le va mucho la mano en el licor un día anterior, una parte del guayabo tiene que ver con deshidratación. Pues recuerdo un paciente mío que fue a jugar un partido de fútbol que para sudar el guayabo y él estaba deshidratado. Pues previamente cayó inconsciente en el campo de fútbol porque le encontraron un sodio demasiado bajito, tenía una hiponatremia severa. Entonces quedó inconsciente, la recuperación fue de varios días en unidad de cuidados intensivos, etcétera, con algunas secuelas neurológicas. ¿Por qué? Por sodio bajo. Entonces, en los diuréticos podemos tener algún desequilibrio importante y generar alguna condición médica delicada. ¿Cuánto de nuestro organismo corresponde al líquido, doctor Sandro? Del 60 al 70%. Y ahí tiene que estar, ¿cierto? Sí, claro, tiene que estar. Es lo mismo que yo pensar que el sudar, ¿cierto? Porque una de las grandes recomendaciones, nosotros
siempre, siempre, mira que eso es un principio básico en nutrición de los pilares, en el control del peso, tenemos el plan alimentario, la dieta y la actividad física, el ejercicio. Esos son los dos pilares fundamentales y eso los debe tener uno siempre. O sea, adición o medicación, pero tiene que ser con un plan alimentario. Que se va a someter a un procedimiento quirúrgico, que es otro tema pues muy grande, hacer una cirugía para perder peso. Tiene que llevar un plan alimentario y actividad física. Entonces, esos pilares son fundamentales para el control de peso. En los gimnasios hablan de una cifra, 70% nutrición, 30% actividad física para obtener resultados. ¿Más o menos así lo mira usted? ¿O eso no, pues, no tiene una regla? No, sí hay una regla en cuanto a la actividad, que es hacer el mínimo, o sea, el mínimo para yo obtener un cambio en mi composición corporal, o sea, reducir grasa corporal, reducir la grasa visceral, mejorar la masa muscular. Tengo que hacer por lo menos 300 minutos acumulados en la semana. Dividido 5 días. Dividido 5 días, entonces es mínimo una hora diaria, 5 días a la semana es la actividad mínima deseada, ¿cierto? Pero es cierto que si uno se come un pastel que dice 800 calorías y dice, yo me lo como y en la caminadora cuando diga 800 ya la quemé, eso sí es tan... No es tan matemático, de hecho, siempre lo vemos el consumo de alimentos como una balanza, lo que me entra y lo que me gasto, ¿cierto? Pero siempre, o sea, es imposible yo gastar más de lo que yo me consumo. ¿Por qué? Porque hay un 60% de ese consumo de alimentos que es para el funcionamiento básico, ¿cierto? Para vivir. Eso es lo que llamamos la tasa metabólica basal, ¿cierto? Es la energía que requiere el organismo. Hay un 10% que se nos va en el quemar los alimentos. El metabolizarlos como tal genera un gasto energético que es del 10% de esas calorías y queda el 30% que es de la actividad. Por eso en los gimnasios hablan de ese 30% de actividad. Entonces, esa balanza, como te digo, yo no puedo gastar más de lo que me entra porque caería, pues me desmayo, pues me pasa algo. Y el nivel de actividad, o sea, más o menos, una actividad moderada, ¿sí? Moderada quiere decir que a mí se me agite la respiración. Durante una hora uno gasta más o menos alrededor de 200 calorías, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos esa falsa expectativa que hicimos 800. Ese pastelito sale muy caro. Entonces tenés que hacer mucha más. Las personas que tienen ese gasto por encima de lo que estamos pensando es el alto rendimiento, ¿cierto? Que son personas que hacen actividad física durante 5 o 6 horas al día o más a doble jornada. Esos tienen que buscar comer mucho más, ¿cierto? Para poder mantener ese como son los que gastan más de lo que... Una vez vi Rigoberto Urán con sus videos divertidos, lo que come. Dios mío, es impresionante, pero justamente porque es la gasolina que necesita para su actividad. Doctor Hugo, hablaba el doctor Sandro del té verde como uno de esos productos que se consiguen facilito en el mercado y que se les da calificación de milagroso, y ya nos explicó el doctor Sandro por qué no tanto. ¿Ha escuchado usted hablar más como en el medio de esas cosas naturales a las que la gente acude para adelgazar? Sí, claro, es que hemos tenido... es como por épocas y por modas que aparecen algunas sustancias. Algún tiempo apareció, por ejemplo, el catapes, que era la Terevia peruviensis o peruviana, que tiene unos, como decía ahora Sandro en la introducción, por ejemplo, tiene unos componentes similares al cianuro. Entonces, personas utilizando, que por otros mecanismos tenía como una irritación gastrointestinal para producir deposiciones, aumentar las deposiciones, pero por otro lado podía producir, se llaman glucósidos cianogénicos, que es aumentar la posibilidad de aparición de moléculas parecidas al cianuro, de dar intoxicación por cianuro. Eso estuvo utilizándose hace 15 años o un poco más y estaba muy de moda. Y como eso han aparecido algunas otras. Por ejemplo, la alcachofa está de moda y la alcachofa, por ejemplo, hay que tener la precaución que la alcachofa, por ejemplo, prolonga los tiempos de sangrado. Entonces, por ejemplo, una persona que se vaya a someter a una cirugía, o algún procedimiento, por eso un anticoagulado, hay que tener precauciones en todo. La gente no averigua como todas esas partes, como esos riesgos, o sea, eso va haciendo por modas. Ha habido también otro tipo de productos. Yo recuerdo otra paciente que tuve que le vendieron un
un producto con varias raíces chinas para adelgazar y sucedió que hizo una falla hepática, o sea, se le dañó el hígado. Terminó en el grupo de trasplantes, nuevamente los hepatólogos en el Pablo Tobón Uribe, porque presentó esa falla en el hígado y le habían dicho, como decía Sandro ahora, que todo es natural, pero claro, todos los componentes eran naturales, pero eran componentes, eran por unos 15 o 20 componentes de raíces de diferentes productos que pueden tener esa toxicidad en el hígado, toxicidad en los riñones, en la sangre. Y me parece que es importante entonces en ese momento, ¿cierto? Si alguna persona va a acudir donde su médico, donde un médico especialista para el control del peso, que se sincericen mucho y digan todo, qué están tomando. Desde la loratadina hasta el cachofa. Exacto. Sí, todo lo natural, porque ellos creen que eso no es medicamento. Entonces a veces no le omiten al médico decirle todo eso, o lo que están tomando cuando están yendo al gimnasio, por ejemplo. También es muy importante, porque a veces hacen sobrecarga con algunos medicamentos, por ejemplo, sobrecargas renales, o sea, en el riñón, por el tipo de productos que les ofrecen o están tomando. Entonces que cuenten todo, que sea todo. Un libro abierto. Exacto, e incluso también poner especial cuidado, y cuando estamos hablando del problema del peso, qué medicamento está tomando, porque también los medicamentos prescritos por su médico tratante, por el cardiólogo, por cualquiera, pueden producir ganancia de peso. En términos generales, los medicamentos que están relacionados con las neurociencias, o sea, con la neurología y con la psiquiatría, son los medicamentos que más aportan en este aspecto, tanto a ganar como a perder peso, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer, porque en ese momento uno puede entrar en contacto con el médico tratante y ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, exactamente, uno concertar qué medicamento le puede suspender, qué le puede dar, incluso ahí podría resolver su problema de peso una persona, simplemente cambiando eso. Hay que contárselo todo al especialista. Y dentro de las moléculas, para seguir de las que no son naturales, por ejemplo, una que tenemos aquí más o menos como un acuerdo de no mencionar muchas moléculas, pero sí vale la pena también, es por ejemplo un medicamento que se utiliza para la diabetes, que es la metformina. Entonces, la metformina se volvió muy popular porque produce pérdida de peso, pero ojo, la pérdida de peso se produce en unas personas con un trastorno metabólico, con ciertas características muy bien definidas y establecidas. Entonces esa persona en un momento dado se le dio la medicación, logró la pérdida de peso, entonces va y le cuenta a la amiga o al amigo, o le preguntan qué está tomando, le dice qué es eso, y lo empieza a tomar, y en última instancia no va a obtener el resultado. Y aparte de no obtener resultado, ¿qué más le puede pasar? Entonces los riesgos los dejamos a Hugo, pues yo los conozco, pero me parece que nos puede ilustrar mucho mejor. No, lo que pasa es que mire, la metformina, como menciona Sandro, es más que un hipoglicemiante, o sea, más para bajar el azúcar, es para regular los niveles de azúcar y la entrada del azúcar al organismo. Por eso, por ejemplo, uno de los efectos que tiene la metformina es que produce diarrea. Entonces, produce diarrea y también controla o regula como la entrada de los azúcares y quizá por eso, por la presencia de azúcares en tracto gastrointestinal, entonces se pueden dar como más deposiciones. Lo que pasa es que la metformina puede tener, por ejemplo, una toxicidad en los riñones. O sea, podemos tener una toxicidad renal, hay acidosis demostradas. O sea, le puede dañar los riñones. Le puede dar una acidosis, o sea, empezar a dar como unos cambios en la acidez de la sangre o en el pH sanguíneo, y que se puede reflejar en algún daño renal, por ejemplo. Una acidosis tubular, tal, que está descrito en las personas que toman crónicamente esto, incluso, mire, sin formulación médica, porque si una persona va donde el médico y esta persona ha tenido antecedentes de problemas o daños renales, una de las cosas que no le puede prescribir. Entonces, por eso no se pueden autoformular ni decirle lo que me dijo el vecino, porque si bien es bien tolerado por algunos pacientes, puede tener riesgo en otros. Perfecto. Nuestra línea WhatsApp está abierta para ustedes, 305-316-6560. Estamos hablando de los medicamentos para adelgazar. Aquí están el doctor Sandro Gómez, médico nutriólogo, y el doctor Hugo Gallego, médico toxicólogo, dispuestos a responder sus inquietudes y comentarios. Vamos por ahora con esta pregunta. Richard Linares, y quisiera saber si hay medicamentos con aprobación para ser utilizados para adelgazar, ¿ok? A que no nos asustemos tampoco. Listo. ¿Los hay? Sí, claro. Los hay a nivel mundial, hay varias moléculas, puede ser alrededor de unas 5 o 6,
establecidas. Recordemos cuando usted habla de moléculas, ¿de qué está hablando? Estoy hablando, componentes, ¿cierto? sí, de componentes, de familias de medicamentos. Ajá. ¿Sí? Entonces, dentro de esas familias, por ejemplo, tenemos aprobada y que esté aprobada acá en Colombia, son los inhibidores de la lipasa intestinal, que es un medicamento que actúa precisamente sobre las enzimas a nivel del intestino, que son las encargadas de metabolizar la grasa. Entonces, al ocupar esos receptores de esa grasa, la grasa que yo consumo en mi dieta, ¿cierto? En mi alimentación, no la absorbo y la boto, ¿cierto? Entonces, este medicamento produce un aumento de una pérdida de grasa a través de la deposición. Mientras más grasa coma, mayor es la pérdida de grasa, pero no quiere decir que va a perder más grasa de su organismo. Básicamente es la grasa que yo me estoy consumiendo. Como el organismo necesita y yo tengo un problema de sobrepeso y está establecido por el médico que tengo el criterio, que enseguida lo determinamos bien, para cuándo tomar medicación, entonces movilizo la grasa que tengo en exceso y me ayuda a perderlo. Entonces, ese es uno, los inhibidores de la lipasa. Y vea que el doctor Sandro no ha dado el nombre para que lo compren porque mucha gente corre a hacerlo y se corren a hacerlo sin necesidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, lo que le pasa a la gran mayoría de pacientes que pueden consumir este tipo de moléculas es tener desórdenes metabólicos, ¿cierto? Problemas también, por una diarrea también puede haber deshidratación, accidentes, ¿cierto? O sea, que no haya continencia fecal, o sea, y hay urgencia, o sea, no alcanza a llegar al baño y tiene accidentes, que eso es de lo más común que presenta. Desde lo social hasta lo médico. Hasta lo médico se puede ver afectado, ¿cierto? Entonces, ese es uno. El otro que está aprobado acá en Colombia recientemente es otra molécula que hace parte de una familia de hormonas, que es un análogo del GLP-1. Sí, el GLP-1 es una hormona que nosotros liberamos cuando comemos alimentos, ¿cierto? Y esa tiende a producirnos la saciedad, o sea, la satisfacción de haber comido, y además empieza a hacer una regulación. Como es una hormona, cuando yo libero una hormona se empieza a orquestar en el organismo, diferentes hormonas empiezan a trabajar, en unas inhibiendo, otras activando ciertas funciones. Entonces esa regula la liberación de insulina, nos hace sentir más saciarnos, da saciedad, ¿cierto? Y particularmente actúa también a nivel central. Cuando digo a nivel central es en el cerebro, reduciendo apetito. Pero una de las cosas grandes de este medicamento también es que produce náuseas, ¿cierto? Entonces las personas bajan la intensidad para comer porque no les provoca. Este tipo de medicamento es inyectado, es de inyección diaria, tiene que tener ciertos criterios. Igualmente la persona, básicamente es obesidad, ¿cierto? Obesidad, y para cualquier medicamento, de una vez. Índice de masa corporal, por encima de 30, o sea que se considera una obesidad. El índice de masa corporal lo obtenemos dividiendo el peso nuestro sobre la talla, o sea, sobre la estatura en metros al cuadrado, y eso da un valor. Ahorita hacemos un ejercicio. Bueno, sí, uno que yo me sepa de memoria, porque con mi 1,53 m. Para demostrar mis poderes matemáticos. Okay. Entonces, índice de masa corporal por encima de 27, con una enfermedad asociada, lo que llamamos comorbilidad de sobrepeso y obesidad, pues en obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos alterados, apnea del sueño. Con eso y un índice de masa corporal de 27 se puede utilizar medicación. De los análogos del GLP-1 no de entrada, ¿cierto? Pues digámoslo porque ahorita... Los de la saciedad. Sí, ¿cierto? Es que todo depende, por eso uno tiene que entrevistar al paciente y ver cuál es su problema. Porque entonces el paciente que come mucha fritura y todo eso, ese puede ser el candidato para el inhibidor de la lipasa. Pero el paciente que es ansioso, que está picando constantemente y todo eso, probablemente un análogo de GLP-1 podría ser más indicado en ese paciente. Entonces, índice de masa corporal de 27, dime. Ahorita seguiremos ampliando esos criterios con lo que los especialistas efectivamente sí pueden mandar medicamentos aprobados para adelgazar, porque de lo contrario, si se automedican, el remedio puede ser peor que la enfermedad,
como dicen por ahí. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de medicamentos para adelgazar con el médico toxicólogo Hugo Gallego y el médico nutriólogo Sandro Gómez. Inquietudes, bienvenidas al 305-316-6560. Ya regresamos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, medicamentos para adelgazar. En ciertos casos, los mismos especialistas pueden recomendarlos, como en el caso de las personas con sobrepeso. Hay medicamentos para este fin que son aprobados, otros no, y son los que hay que evitar utilizar, pues los efectos adversos que producen suelen ser muy graves. Y tenemos aquí una paciente del doctor Sandro Gómez, Daniela Uribe, que nos aplica para el caso de los medicamentos que sí son aprobados, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. Me contabas que tú visitaste al doctor Sandro, pero no propiamente para adelgazar. ¿Cómo fue esa historia, Daniela? Pues realmente sí tenía un leve sobrepeso y quería pues como mejorar la calidad de vida. Y con él tuve pues un medicamento que servía para la migraña y en el proceso de adelgazar y la verdad pues fue maravilloso. Solamente lo usé por 3 meses y ya ahí fue como que cogí la motivación para seguir con este proceso y ya no es capaz uno de parar, ya realmente lo difícil es empezar, ya de ahí para allá ya uno sigue y nada es mágico, todo es con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Cuando él te recetó ese medicamento, ¿te dijo que qué te iba a producir y qué cuidados tener? No, él me lo recetó principalmente por la migraña, porque vio pues mi historia, él me preguntó, pues él le dedica mucho tiempo a uno a preguntarle y como sufría tanto de migraña, digo que ese medicamento me puede servir mucho para la migraña y también para manejo de ansiedad. Y realmente sí, con eso controlé la ansiedad al 100%, pero no quise seguirlo tomando pues porque no quería como basarme en un medicamento. Me sirvió para correr el impulso y ya lo dejé a los 3 meses, pero fue un medicamento con el que arranqué perfectamente y sirvió mucho para la migraña también. Durante esos 3 meses, ¿qué cambios viste? Evidentemente la báscula sí. Se volvió tu mejor amiga. En 2 meses perdí 8 kilos con él. Ajá. Sí, pero fue porque seguí la dieta al pie de la letra, realmente yo no modificaba nada, yo así, cada vez que iba a la cita con él salía feliz porque la báscula se movía. Y él fue muy claro en decir lo que nos ha dicho en el programa, el medicamento solito no actúa. No. O sea, actividad física también. Sí. Cuente a ver. No, yo empecé bailando, yo bailo y empecé bailando, eso fue como el impulso del ejercicio que me gustaba y me apasiona porque no todos los deportes son para todas las personas. Usted si no le gusta ir al gimnasio, busque trotar, caminar, ¿cierto? Entonces yo cogí la motivación con el baile, iba 3 veces a la semana y con eso empecé también súper bien. Ya este año sí le empecé a meter gimnasio desde marzo y todos los días voy sin falta. Ay, pero qué es esa delicia. Sí. ¿Y de pronto le recomendaste ese medicamento a alguna amiga que quería adelgazar o él te dijo claramente que eso era solo para ti? Le recomendé al nutriólogo a muchas personas, a todo el mundo lo mando para allá. Pero es que eso es muy distinto. Sí. Mejor dicho, la próxima cita es gratis, doctor Sandro. La próxima consulta. Ah, maravilloso. Entonces, conclusión de todo este proceso que viviste, para recomendarle a muchas personas que, como decíamos, Daniela, a lo largo del programa, su sueño es adelgazar y de pronto se van por la fácil y creen que hay un medicamento milagroso. Con base en tu experiencia, ¿qué les dirías? No, nada es milagroso realmente, todos los grandes cambios llevan un tiempo y si quieres realmente cambiar tu estilo de vida tienes que empezar siendo juicioso, no hay dietas milagrosas que en 8 días rebajas 5 kilos, no, todo es un proceso y cada cuerpo es diferente y todo lo que muestran las comerciales y los cuerpos perfectos, eso no es real, entonces cada uno con su cuerpo y con sus medidas ir actuando a medida que pueda, ¿cierto? Cada uno hace el esfuerzo que pueda, cambiar pequeños hábitos hacen grandes diferencias, entonces todo es un proceso y nada es mágico. Pero si quieres algo para siempre, yo ya por ejemplo ya lleva uno un tiempo en un peso estable y bueno, ¿cierto? Y ya no tengo que estar pues con tanta dieta, todo, ya es más de control. Es que digamos que la dieta, para quien es juicioso con su alimentación, no se convierte en una dieta, sino ya en tu estilo de alimentación. O sea, tú no te sientes de dieta, sino que ya sabes comer. No, yo en base a eso también yo me apasioné por la comida saludable. Inclusive estoy empezando a vender comida saludable, refrigerios saludables en empresas y todo, porque ya creo una pasión en base de eso de la cocina. Y me encanta cocinar, todo el tiempo. Y yo tengo 2 hijos y ellos también están con ese, pues metiéndoles como todo eso de que uno come para nutrirse. No para, pues esa es la gasolina del cuerpo, uno come para alimentarse y tiene que meterle cosas buenas, porque es que el cuerpo es nuestro templo, entonces hay que meterle cositas que lo alimenten, no mecato, chucherías, y ya sé muy común que los niños se llenan de gaseosas, papitas, y los niños es prohibido eso en la casa realmente, entonces perfecto. En esa parte sí. Ahí está entonces, Daniela se ayudó un poco buscando algo para la migraña, pero se ayudó un poco pues para bajar de peso con un medicamento recetado por nutriólogo, después de haber conocido toda su historia clínica,
todas sus condiciones físicas para saber que no le fuera a causar efectos adversos. Por eso le sirvió, pero eso junto al estilo de vida saludable, que es una buena nutrición y una buena actividad física. Daniela, muchas gracias. Ven a ti. Muchas gracias. La dejo ahí un ratico y yo me voy nuevamente con los especialistas. El doctor Sandro me dijo, no, pues me quedé en la mitad de todo lo que estaba diciendo. Retomemos un poco. Estábamos hablando de 2 medicamentos aprobados. Listo. Unos que ayudan a eliminar grasa y el otro que ayuda a hacer sentir saciedad, ¿cierto? A sentir saciedad, a regular ciertas ansiedad. hormonas implicadas, retarda el vaciamiento gástrico, ¿cierto? Entonces, y es inyectado, entonces lo que decía, las dificultades, o no dificultades, pues porque en realidad no es una objeción, pero es un medicamento que es de aplicación diaria, es inyectado, es costoso, ¿cierto? No está cubierto, pues digámoslo, no está en el plan básico de salud, pero igual para acceder a él a través del plan básico de salud, uno debe cumplir ciertos criterios, sobre todo de haber hecho anteriormente planes alimentarios, actividad física, en No fin. a cualquiera se lo aprueba. Sí, la medicación es buena, pero entonces hay que tener mucho cuidado porque existe un riesgo de producir pancreatitis. Entonces, personas con antecedentes de pancreatitis o enfermedades hepáticas no lo deberían de utilizar. Como produce retardo del vaciamiento gástrico, aquellas personas que sufran de gastroparesia, que es como una parálisis del estómago que se da en diabetes en estados avanzados, tampoco lo deberían utilizar porque podría producir una obstrucción intestinal, pues un paro del estómago, pues que el estómago no se mueva. Existen algunos reportes de cáncer de tiroides con algunas de estas moléculas, la presencia de varices esofágicas, de reflujo, de enfermedad por reflujo grave, también contraindican el medicamento, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta todo este tipo de recomendación porque no está exento, pues, de problemas. Perfecto. Empecemos, si le parece, doctor Hugo, a responder inquietudes. Buenos días. Yo tomo un medicamento, ella dice cuál es y ellos ya lo leyeron, pero no adelgazo. ¿Cuál es la función? Lo decimos. Sí, es el Orlistat, Ah, bueno. es el primer grupo de moléculas que estaba hablando el doctor Sandro, que es el inhibidor de la lipasa intestinal. O sea, los que eliminan la grasita. Pero los que eliminan la grasita de la comida, o sea, Ajá. la que yo estoy ingiriendo no se va a absorber. Entonces, por eso es que aumentan la frecuencia de deposiciones, por eso es que sale una grasita, por eso es que puede presentar una urgencia que mencionabas ahora, En de medio de carácter tu primera social. cita romántica. Correcto. Horrible. O darse una deshidratación, por ejemplo. Entonces, ese es el medicamento que hablamos ahora de ese grupo, inhibidores de la lipasa. Entonces, ya Sandro había mencionado que pueden dar ese tipo de condiciones que definitivamente es uno de los medicamentos aprobados, pero necesita la prescripción por un profesional que le haga la valoración y que le haga realmente un plan de tratamiento como muy bien se debe establecer para que tengamos muy buenos resultados. El medicamento solo no va a tener mayores resultados, como por ejemplo lo estaba colocando ahí en el WhatsApp la televidente, que toma el Orlistat, no ha rebajado, o sea, probablemente no ha tenido una valoración por un profesional. Eso te lo tiene que recetar el especialista bajo ciertos criterios, como ya nos Exactamente. lo enseñaron. Buenos días para ti. ¿Es verdad que la espirulina sirve para adelgazar y que no produce ningún daño para la salud? ¿Qué es la espirulina, doctor Sandro? La espirulina es una de estas sustancias naturales. Sinceramente no sé específicamente qué la compone, pues, pero es como de origen vegetal, pero en última instancia no he encontrado una evidencia tanto científica, o sea, que haya estudios que avalen la utilización de la espirulina para reducción de peso y por eso no la uso. Entonces, lo importante, muchas veces la gente adquiere la reducción de peso cuando toma espirulina porque le dicen que además tome mucha agua, por decir algo, ¿cierto? Entonces, esa persona cambia su hábito, ¿sí? Y toma agua y le asocia a la toma de la molécula el resultado como tal. Yo quiero agregar ahí que en algunos de esos productos vegetales, algunos aceleran un poquito el metabolismo, pero científicamente no ha habido evidencia de que realmente disminuyan de peso, sino que en la parte teórica de los mecanismos
Se conoce que algunos aceleran el metabolismo. Otros, por ejemplo, por otro mecanismo, pueden disminuir la absorción de alguna grasita intestinal. Entonces, aunque no haya trabajos de medicina basada en la evidencia en la cual demuestren científicamente que sirven, entonces los agregan. Es lo mismo que le agregan a las bebidas energizantes. Que entonces a usted le coloca la cafeína, y le coloca la taurina, y le coloca el azúcar, y le coloca el guaraná, o le coloca el açaí, etcétera. ¿Por qué? Porque todos son estimulantes. Entonces creen que un estimulante más otro estimulante más otro, entonces va a estimular más. Y no está demostrado que digamos que ese grupo de sustancias vayan a hacer una sinergia para que la persona esté más estimulada. Eso mismo pasa con los productos vegetales. Mire, es que por ahí leí que acelera un poquito el metabolismo, entonces debe servir para quemar grasa. Entonces los venden entre comillas para quemar grasa, pero realmente la grasa no se quema en esos mecanismos. Tal cual. Tomar agua tibia, se nos sale un poquito el tema, pero ¿quién no lo ha intentado? Tomar agua tibia durante el día sirve para bajar de peso, Sandro. Si solo toma agua tibia, sí, ¿cierto? Pero se lo acompaña con no, mentira, vean, no, exacto. No, pero el tomar agua tibia también puede tener su connotación o su justificación. El agua tibia nos da sensación de saciedad, de bienestar a nivel gástrico, ¿cierto? Entonces yo tomar el agua tibia me puede postergar el consumo de un alimento en un momento determinado. Puede llenar pues un poquito. Sí, puede llenar y como te digo... Pero o fría, no da igual. No, por eso, entonces la gente dice que el agua fría helada con mucho hielo encapsula la grasa y eso no tiene nada que ver, o sea, el agua está en el estómago y tiene una función, pero no va a acelerar o a enlentecer ese metabolismo. Perfecto, nosotros vamos a nuestra segunda pausa, tendremos unos minutos finales para seguir hablando con nuestros especialistas hoy sobre medicamentos para adelgazar. Ya regresamos a Sana que Sana. Vamos llegando al final de nuestro programa, hay muchas inquietudes. Vea, vamos con una. Andrea, tengo 27 años, soy diabética, utilizo metformina. Hace un tiempo noto que no orino casi, me refiero a orinar 1 o 2 veces al día a pesar de tomar mucho líquido al día. Se me hinchan los pies, de pronto la metformina tiene que ver con esto, rapidito. No tiene que ver con eso y mucho cuidado, porque vea, no sé quién le formuló la metformina, pero debe consultar con quien le formuló y si no la formularon que consulte porque puede estar teniendo alguna enfermedad concomitante, sea en los riñones o a otro nivel, porque no es característico la metformina de esto, excepto pues que tenga algún compromiso renal o algo. Tenemos muchísimas inquietudes que no alcanzamos a responder. Nos disculpan, les pasarán los datos, los contactos de nuestros especialistas a esas que no les pudimos responder. Doctor Sandro, conclusión de nuestro tema. Conclusión es asesorarse bien, consultar, que le hagan un examen y una valoración adecuada para encontrar cuál es el mejor tratamiento que le va a servir a la persona. ¿Cierto? Muchas veces hasta a veces también nos enfrentamos que encontramos o creemos que es el mejor tratamiento y tampoco sirve. Entonces esto es una cuestión de paciencia, de compromiso no con el médico. Claro que yo les digo que yo soy bueno dependiendo de ellos, ¿cierto? Si son buenos pacientes, yo voy a ser buen médico, como el caso de Daniela, ¿cierto? Pero hay otros que de pronto dirán que no es tan bueno. Entonces sí, seguir las recomendaciones, cambiar el estilo de vida, tomar los medicamentos bajo prescripción médica y hasta el momento que se crea conveniente. El doctor Hugo. No, muy sencillo no existen medicamentos milagrosos para adelgazar y por favor que no se automedique. Porque yo creo que durante el programa todos entendimos la gravedad de esas automedicaciones, lo que nos puede pasar a ustedes. Muchísimas gracias por su compañía, al doctor Hugo Gallego, al doctor Sandro Gómez. Muchísimas gracias por venir hoy a Sana que Sana. Y qué susto, ¿qué fue el WhatsApp que le llegó? No se asusten, en 30 días es Navidad. Pues ¿cómo les parece? Que es verdad, en 100 días, es que en 30, en 100, es verdad. Ya estamos ofreciendo nuestro pesebre navideño, de esos productos que les ofrecemos con todo el cariño, que ayudan a solventar esta obra evangelizadora y embellecen su hogar en la época de Navidad. Este producto en los teléfonos que ustedes están viendo en pantalla y también el bono plus millonario, que su próximo sorteo es mañana
por 10 millones de pesos, mañana 27 de septiembre, y si lo compran también pueden participar el 25 de octubre por 20 millones. Bajamos y lo compramos. ¿Listo? Hoy juega. Es hoy, no más desubicada para donde, Dios mío, ya sé. Entonces, adquieran su bono plus millonario que hoy juega por 10 millones de pesos y el 25 de octubre por 20 millones y el pesebre que está muy bonito. Nos despedimos a ustedes, gracias por su compañía durante esta semana. El próximo martes vamos a hablar de los trastornos de la voz y del habla. Será a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el programa saludable del canal Televit Sana que Sana. Hasta entonces, feliz fin de semana. Chao.